¿Qué tal? Muy buenos días. Yo soy Carlos Hernández y le doy la más cordial bienvenida a Sin Puntos ni Comas Informa. Hoy jueves 7 de abril del año 2022. Muchas gracias por estar con nosotros. Le mando un gigante saludo y le pido a usted que comparta nuestro contenido con amigos, familiares y también que nos dé su punto de vista, pero sobre todo nos dé su like, ese like que nos va a ayudar muchísimo para que YouTube nos difunda más y abarquemos con más personas. De todo corazón le agradezco mucho. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador abrió la conferencia mencionando que se iba a hablar del cero impunidad, lo que se ha avanzado en la detención, esclarecimiento, castigo de asesinatos a dirigentes sociales, ciudadanos y de periodistas, y sobre las acciones que se están llevando a cabo en los municipios aledaños al Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, de cómo se está trabajando, lo que se ha hecho y qué falta por hacer. Y también sobre los 2,000 millones de pesos que recuperó el Infonavit y cómo se está aplicando ese dinero. Empezamos con las noticias. Buenas nuevas. Román Meyer, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, destacó acciones en 8 municipios aledaños al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, a lo cual consideró que es una zona con estimación de crecimiento poblacional que requiere de programas de mejoramiento urbano para escuelas, mercados, servicios deportivos y cultura, entre otros, en beneficio de poco más de 1,5 millones de habitantes, ya que al menos el 40% vivían en la pobreza y marginación, y ahora con este esquema de mejoramiento, las familias podrán vivir dignamente, mismas se verán beneficiadas con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Vamos a ver este video y regresamos con ustedes. La población que tenemos en estos 8 municipios, 7 del Estado de México, 1 de Hidalgo, es de 1.6 millones de habitantes, lo que equivale al 7.5% de la zona metropolitana del Valle de México. Sin embargo, la extensión de esos 8 municipios es considerablemente grande. Estamos hablando de 54,000 hectáreas, mientras que la Ciudad de México tiene 75,000. Entonces estamos hablando prácticamente de un área muy similar a lo que es la Ciudad de México territorialmente hablando. ¿Cuáles son los datos que obtuvimos en términos muy generales en este programa de desarrollo regional? 40% de esta población vive en pobreza y marginación considerablemente altas. 7 de cada 10 pobladores de estos 8 municipios tienen que salir a sus centros de trabajo, que les toma más de 2 horas, es un dato muy importante. El tiempo de traslado, 2 horas de ida, 2 horas de regreso, 4 horas en total, ese es un, tiempo muy valioso para esas familias. Tenemos un total de 117,000 viviendas deshabitadas en lo que son las inmediaciones del aeropuerto. Estamos hablando de municipios que no tenían actualizados sus instrumentos de planeación, estos instrumentos que dictaminan los usos de suelo, qué se puede y qué no se puede construir en las inmediaciones de sus propios territorios. Entonces es muy importante tomar en consideración que el primer trabajo que realizó el gobierno federal es un trabajo técnico en campo para poder actualizar los instrumentos de planeación y un acuerdo político con los gobiernos municipales y los gobiernos estatales. Mire usted, ¿qué hay detrás de una gran obra como lo es el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles? Muchos se opusieron a esta gran obra, pero mire usted cómo nos vamos a beneficiar todos. Principalmente la gente que está alrededor, porque ahora va a tener más acceso a llegar a sus trabajos, porque como lo decían, 7 de cada 10 se tiene que trasladar y a veces hasta 2 horas se tardaban. Y esto con el tren y con todo lo que va a llegar al aeropuerto va a ser más rápido llegar a sus trabajos, y además todos nos vamos a beneficiar por estas obras que están haciendo. En otra información, cumple con el encargo del presidente Carlos Martínez Velázquez, titular de Infonavit,
destacó el encargo del presidente López Obrador de acabar con las deudas impagables de los trabajadores y la conversión de los créditos a pesos. Además, destacó la suspensión de desalojos, juicios masivos y subastas de vivienda, con la puesta en marcha de la segunda etapa del programa Responsabilidad Compartida. Se busca poner fin a la deuda impagable de 140,000 trabajadores que no han concluido sus pagos desde hace 13 años o más. El objetivo es de ayudar a los trabajadores a liquidar su financiamiento. Vamos a ver y regresamos. Al día de hoy se han convertido 282,000 créditos y se han condonado deudas en saldos por 61,000 millones de pesos, y a partir del mes de mayo se hará un programa universal. Cuando el presidente nos pidió hacer este programa al inicio del gobierno, decidimos empezar con los créditos más antiguos, los más deteriorados, y hemos ido avanzando, pero a partir del mes de mayo será sin restricciones, sino que todo aquel que tenga un crédito en salarios mínimos y lo quiera convertir a pesos, eso va a beneficiar a 3.5 millones de personas. La que sigue, también tenemos otro programa que hemos hablado aquí en este mismo espacio, donde los créditos que ya están pagados casi a la mitad, al 90%, y les falta tantito, se les hace un descuento de lo que les falta para que puedan escriturar. Ahí se han apoyado a 168,000 personas, y lo que equivale a esos descuentos es de 3,800 millones de pesos. Adicionalmente a estos dos programas, en la que sigue, se han apoyado en esta administración a 2.9 millones de acreditados con distintos programas de reestructura. En esta administración hemos lanzado programas para, por ejemplo, adultos mayores, pensionados, estudios socioeconómicos y demás, que permiten que mientras haya voluntad de pago, el Infonavit está obligado a reestructurar el crédito y tomarle la palabra, confiar en la gente de que va a pagar. Nos ha resultado un éxito. ¿Cuándo imaginó usted esto que podría pasar? ¿Cuándo? Es la pregunta. En otros sexenios no pasó. ¿Y si hubiera llegado otro a la presidencia? ¿Qué hubiera pasado? Hoy, a la llegada de la Cuarta Transformación, varios se van a beneficiar, cuando en el pasado solamente sufrieron. Imagínese usted tener una casa con tanto esfuerzo y de momento que le sobrevaluaban en la propiedad y tenía usted que pagar demasiado en pagos, y aparte sobre los intereses costosos que tenía usted que pagar en el pago de su casa. Fue triste, pero creo que al final del día hay una luz de esperanza, y eso hoy en día, inclusive hoy puede usted comprar el terreno y construir su casa a su gusto. Es una buena noticia de Infonavit, una buena noticia que comanda el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pasando a otro tema de la mañanera, los traidores de México son PRI y PAN. Que no se les olvide. Sobre la reforma eléctrica, el presidente López Obrador señaló que hay apertura con la oposición, siempre y cuando haya coincidencia del pasado. A su vez, recalcó que en el periodo neoliberal, mediante el autoritarismo y corrupción, se modificaban las leyes para beneficio de grupos de intereses creados en contra de los intereses del pueblo, ante la privatización de todo, a lo cual Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno ha actuado de manera muy responsable, lo que ha provocado que empresas particulares que se beneficiaron con la reforma eléctrica de Enrique Peña Nieto dieran el grito en el cielo. Sí, hay desde luego apertura, siempre y cuando existan coincidencias. Hace falta la reforma eléctrica, es reponer un procedimiento injusto, reparar un daño que se ocasionó
en el periodo neoliberal, en el cual mediante el autoritarismo, la antidemocracia, la corrupción, se modificaban las leyes para beneficio de grupos de intereses creados en contra del interés general, en contra de los intereses del pueblo. Explicación clara y concisa del presidente de la República. El licenciado Andrés Manuel López Obrador siempre nos explica, y creo que esto es lo más importante. Creo que por eso es tan importante la mañanera, para que aquel que se quiera informar de primera mano, él puede decirnos y puede pues corroborar lo que pasaba antes, que todo se modificaba antes, pero a favor de los intereses creados y nada a favor del pueblo, nada a favor de nosotros, nada a favor de la gente. ¿Quién estuvo anteriormente? El PRI y el PAN, ¿verdad? Pregunto, ¿qué hicieron por usted? Hoy hay que tenerlos en cuenta para ver qué van a hacer por nosotros. O van a estar, o van a continuar a favor de las empresas extranjeras, o a favor de usted, de mí y de la población. Y principalmente, aguas, los que votaron por ellos. Espero que estén a favor del pueblo. Pasando a otra información, el PRI tiene que definirse. El presidente Andrés Manuel López Obrador leyó en el Salón de Tesorería la carta que Adolfo López Mateos escribió en 1960 al pueblo de México sobre la energía eléctrica. ¿Qué tiene que ver Alejandro Moreno Cárdenas, líder del PRI, y Rubén Moreira, diputados priistas, si votan a favor de las empresas? Cuestionó el presidente. A su vez pidió a los legisladores de oposición que tengan la arrogancia de sentirse libres y rebelarse y pensar que la patria es primero ante la aprobación de la reforma eléctrica. Además, puso en cuestionamiento el precio de la luz para que no lleguen recibos caros como sucede en España, donde predominan las empresas extranjeras. En México, la Constitución es muy clara. Los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano. El resto de las especulaciones al respecto son traición a la patria industrial del país. No implica una subasta pública de nuestros recursos naturales, ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria. Presidente Adolfo López Mateos. Esto es lo que está en cuestión. Entonces, ¿por qué mencioné al señor Rubén Moreira? Porque proponen buscar coincidencias y de 12 aspectos de la reforma dicen estar de acuerdo con 6. Desde luego, pues es un avance. No se equivocó el presidente Adolfo López Mateos cuando escribió la carta en mencionar que tal vez iban a haber traidores que iban a vender el petróleo o la energía eléctrica a otros que no eran de México. ¿Qué pensaría del PRI y del PAN? Pregunto. Imagínese usted, en España se paga hasta 10 veces más de lo que paga una familia por la energía eléctrica en México. La pregunta es,
¿Usted quiere pagar eso también? ¿Usted que apoya a esos legisladores de oposición, quiere pagar 10 veces más de lo que está pagando ahora? Digo, si usted quiere pagar más de eso, pues sígalos apoyando. Pero la mayoría de los mexicanos no queremos pagar una energía cara cuando no ganamos lo suficiente ni para sobrellevar a nuestras familias. Imagínese usted, por años nunca nos subieron el salario, más de 30 años nunca subieron el salario mínimo, pero siempre le aumentaron todo. Hay que estar pendientes de lo que va a suceder con esto de la reforma eléctrica. Y principalmente atentos a aquellos senadores que estén en contra. Y hay que decirlo abiertamente. ¿Sigue usted creyendo en ellos? Después que no aprueben, digo, me adelanto, porque eso es lo que están diciendo, que van a estar en contra. Y al estar en contra, van a estar en contra del pueblo de México. Y el pueblo de México es usted, señor, señora. Es usted. Hay que estar pendientes. Muchas gracias por haber estado con nosotros. De todo corazón le invito que vaya usted a nuestro canal, se suscriba usted si no lo ha hecho, pase la información, recomiéndenos usted con sus amigos, con todos los que conoce. Dígale usted que estamos en Sin Puntos ni Comas Informa. Llegó para apoyar la Cuarta Transformación de México. Gracias de todo corazón. Deseo que te la pases chingón. Yo escucho y sé escuchar, pero no necesariamente hago lo que me dicen. Yo hago y digo lo que creo que es mejor. Muchas gracias, comparte nuestro contenido y nos vemos hasta la próxima. Suscríbete y dale like.